Ok, comenzaremos la clase hablando de nuevo de transformaciones lineales y de espacios vectoriales en Rn. Vamos a trabajar un concepto básico que es cambio de base, y con el cambio de base vamos a hablar cómo aplicar el cambio de base a una transformación lineal. Ok, vamos a iniciar con la definición de lo que es la matriz de cambio de base. Cuando ustedes vayan a leer la teoría que hay de cambio de base en la página, puede ser que les parezca un poco confuso la notación, el cómo lo está haciendo, el por qué lo escribe, el que hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar, muchachos, una forma práctica de hacerlo, y también cómo, digamos, que usted aprenda a graficar y hacer los diagramas para entender realmente qué es lo que están haciendo los cambios de base de forma práctica. Es decir, voy a hacer una síntesis no solamente de cómo abarcar esa teoría, sino también cómo resolver esos ejercicios. Entonces vamos a empezar la clase de hoy con la definición de cambio de base. Definición. Sea beta, llamemos beta un conjunto beta 1, beta 2, hasta beta n, y un alfa. Tenemos un alfa en alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, dos bases de Rn. Entonces, la matriz de cambio de base, ya les voy a explicar para qué sirve esta matriz. La matriz de cambio de base de beta a alfa se define como lo siguiente. Vamos a llamar a P y aquí vamos a anotar de beta a alfa. ¿Qué quiere decir eso? Aquí va la dirección, ¿ok? Va de derecha a izquierda, va como de beta a alfa, pero esa flechita sigue la dirección como uno la lee. La matriz de cambio de base de beta a alfa. Entonces tú arrancas en beta y terminas en alfa. ¿Cómo es la matriz, esta matriz de cambio de base? Esta P es como la P de proyección. Lo único que necesitas hacer acá es coger cada uno de los elementos de beta, beta 1 en esta primera columna, beta 2, así sucesivamente hasta beta n. Pero a cada uno de estos beta lo vas a llevar en alfa. Entonces aquí vas a tener este beta 1, lo llevas a la base de alfa, y este lo vas a llevar a la base de alfa. Al final esto va a ser una matriz n por n. ¿Qué significa esto, muchachos? Significa lo siguiente. Significa que yo tengo aquí Rn. Usted tiene aquí Rn escrito en la base alfa, en la base beta. Y aquí tienes escrito ARN. Vamos a ponerlo aquí como gráfico, de manera gráfica. Esto es, ¿cómo se puede interpretar ese P? De la siguiente manera. Esto puede parecer confuso, pero van a ver que realmente puede llegar a ser muy sencillo. Usted tiene Rn que lo puede escribir de dos formas. En la base alfa, o bien puede escribir a este Rn en la base beta. Y usted necesita pasar de alfa a beta, es decir, usted necesita pasar de acá a acá, y para pasar de acá a acá utiliza la matriz
P alfa beta. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que usted tiene una matriz. Entonces, lo que tiene ahí es que si usted tiene un vector en la base beta y lo quiere llevar a la base alfa, lo único que tiene que hacer es multiplicar. La matriz por ese vector. Y esa matriz, usted coge cualquier vector, lo multiplica por esa matriz y automáticamente el vector va a pasar de la base beta a la base alfa. O sea, usted puede intercambiar de base simplemente multiplicando por una matriz, porque exactamente eso lo que hace es que te lleva de un espacio escrito en beta a un espacio escrito en alfa. ¿Ok? Ahora, la pregunta natural que uno se podría hacer es, ¿cómo se vería la flecha en dirección contraria? Es decir, ¿qué pasa si yo quisiera ya no pasar de beta a alfa, sino de alfa a beta en dirección contraria? También se tiene lo siguiente. Para definir P, esto, noten que este ya es el sentido, este es el sentido contrario y es de alfa hacia beta. Es lo mismo que coger la misma matriz que tenías antes de beta a alfa, pero le sacas la inversa. Si coges la matriz que tenías antes y le sacas la inversa, lo que haces es cambiarle la dirección a la flecha. Si tienes de beta a alfa y le sacas la inversa, vas de alfa a beta y viceversa. ¿Ok? Repito, ¿para qué sirve el cambio de base? Sirve para lo siguiente. Si usted tiene un espacio en Rn, usted tiene un espacio Rn escrito en dos bases diferentes, para pasar de una base a otra, usted lo único que necesita es la matriz. Listo. Por lo tanto, si X pertenece a Rn, si X pertenece a Rn, entonces es lo siguiente. Usted tiene un vector en Rn, cualquiera. Entonces, si usted quiere ver ese vector, y suponga que usted tiene ese vector, lo tiene escrito en una base beta, o en la base alfa, como quieras. Supongamos que está en la base beta. Entonces, supongamos que usted tiene ese vector acá. Usted tiene ese vector en la base beta. Y usted quisiera saber cómo se escribe ese vector en la base alfa. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas multiplicar ese vector por la matriz de cambio de base, que me va a llevar de beta, me lo va a llevar a alfa. Entonces, si yo cojo este vector que está en la base beta y lo multiplico por la matriz de cambio de base, automáticamente me va a dar este vector en la otra base. Y así puedo hacer lo mismo con diferentes bases. Entonces, lo que tengo acá es que cuando yo tengo varias bases en Rn, entonces puedo cambiar de base a base simplemente teniendo la matriz de cambio de base. Y la matriz de cambio de base no es más que coger los vectores. Noten que los vectores que están acá adentro son los vectores de la primera base y se llevan a la base siguiente. Entonces, vuelvo y repito, ¿cómo se puede usted memorizar esta matriz de cambio de base? Coja los vectores de esta base, que sería beta 1, beta 2, hasta beta n, y los lleva a la base que usted los quiere transformar. Esa es la forma más fácil de recordar cómo hacer cambio de base. ¿Listo? Para simplificar este concepto y llevarlo a algo tangible, vamos a hacer un ejercicio del taller. Entonces, denme un momento, hacemos un ejercicio del taller. Yo lo corto, creo que lo tengo. Este ejercicio es del taller... denme un segundo, esto es del taller 10. Ok, vamos... Denme un momento, voy a pegarles
el ejercicio que vamos a hacer. Denme un momento. Listo, es este ejercicio. Vamos a ponerle acá ejemplo del taller 10. Ejemplo, y le ponemos aquí taller 10. Este ejemplo del taller 10 nos pide que hallemos las matrices de cambio de base de C a beta, de C a B y de C a B y de B a C. Ya sabemos, acá realmente nos está pidiendo una sola matriz, porque nosotros ya sabemos que si tenemos de C a B, podemos calcular solo de C a B y sacarle la inversa para calcular la otra. O bien podemos calcular de B a C y una vez tengamos de B a C, pues simplemente sacamos la inversa y volvemos y ya tenemos la otra. O sea que realmente nos debería preocupar por tener solo una de las matrices. Vamos a sacarlo en un orden. Yo tomé un orden cualquiera para hacer esto. Vamos a hacerlo solución. Tomemos un sentido, calculemos P de B a C. ¿Ok? Voy a coger esta base y voy a pasar de esta base a esta base. Una matriz que me permita hacer cambios de base, de elementos de acá a acá. Tranquilamente podría haber escogido el otro sentido. Escogí este porque sí, porque puedo escoger cualquiera realmente. Si hacen el otro, realmente es indistinto. Entonces, recordemos si yo quiero pasar de B a C, entonces esta matriz debería ser, esta matriz de cambio de base, debería ser, lo dijimos ahorita, cojamos los vectores de B, o sea que debería ser este vector 1, 1 en la columna y el vector 1, menos 1. Y cada uno de estos vectores lo voy a llevar a la base C. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el vector 1, 1 está escrito en la base C? Eso, muchachos, en pocas palabras, lo que quiere decir es que el vector 1, 1 se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base de C y ya lo vamos a escribir. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Significa lo siguiente, muchachos. Significa que yo puedo coger a 1, 0, 1, lo voy a llamar así. Este a 1 más mi notación va a ser a 2. Listo. Esto va a ser a 1, a 2. Y este sería 1, 1 igual a 1, 1. Entonces, ¿quiénes son estos azules? Bueno, no se dejen confundir porque este vector sea igual a este. Lo que pasa es que este elemento está en las dos bases, es por eso, pero van a ver que realmente es sencillo. Entonces, para calcular este de acá, que es este mismo, yo tomo los elementos de esta base C, que son estos y estos, que debería ser este y este. Y obviamente la combinación lineal de estos me tiene que dar eso. O sea, claramente ya sabemos que A2 es 1 y A1 es 0, pues cierto, eso es trivial. Pero vamos a hacer el otro que ya no es tan obvio. Vamos a hacer el siguiente que sería este 1, 1, o sea que yo debería ser capaz de escribir el vector 1 menos 1, que es el siguiente vector, 1 menos 1,
lo debería ser capaz de escribir como combinaciones lineales de estos vectores. Entonces, dame un segundo, yo bajo un poco. Y debería ser capaz de escribirlo también como combinación lineal de estos vectores. 0, 1 por B1 más B2 por 1, 1. Y entonces lo mismo, muchachos. Este vector es este. Y los elementos de esta base son estos, este y este. Entonces, lo que tenemos acá es que realmente la combinación, o sea, ¿quién es? Si yo tengo esto, ¿quién es 1, 1 en la base C? Pues son esos dos escalares, A1, A2. Y si yo tengo esto escrito de esta manera, ¿quién es 1 menos 1 en la base C? Pues es B1, B2. ¿Por qué? Porque esas son las combinaciones lineales de la base de C para lograr ese vector. Estos son los valores que yo realmente necesito encontrar. Esos son los valores que yo necesito encontrar. Entonces, esta misma matriz que tenemos acá, la podemos escribir de la siguiente manera. Hasta aquí no he hecho ningún cálculo, muchachos, solamente estoy escribiendo, digamos, la definición. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Esto mismo que tenemos acá, lo podemos escribir como la matriz A1, A2. ¿Por qué? Porque esto, que es esto, es igual a esto que hay acá. Entonces, esto es A1, A2. Y lo mismo, este vector es este vector, que es la combinación lineal. Ese B1, B2, que no los conozco. Hasta ahora no los he calculado. Listo. Ahora, vamos a calcular realmente esta matriz. Listo. Entonces, lo primero que haremos es lo siguiente. Les voy a dar una fórmula muy sencilla, muchachos, extremadamente sencilla para esto. Y es, vea, cómo calcula, o sea, uno realmente puede, hay una forma, digamos, un poquito más extensa de calcular A1 y A2 y de calcular B1 y B2. Y ustedes ya lo sabrían calcular. Y es que miren que para calcular A1 y A2, usted realmente lo que tiene que hacer es solucionar un sistema de ecuaciones. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones 2×2 y esto de aquí es un sistema de ecuaciones 2×2. Listo. O sea, no hay nada del otro mundo. Ahí no hay nada del otro mundo. Es un sistema de ecuaciones e incluso de solución única. Que no tiene nada del otro mundo. O sea, usted coge la matriz, la escalona en MATLAB, le da RREF y le va a dar exactamente los valores de A1, A2, B1 y B2. Porque repito, esto de acá es un sistema de ecuaciones y esto de acá es otro sistema de ecuaciones. Pero ese es el camino largo. Listo, ese solucionar el sistema de ecuaciones, yo se lo voy a simplificar en una matriz, en una multiplicación de matrices. Esta matriz A1 y A2, o sea, esa solución de sistemas de ecuaciones, uno puede demostrar algebraicamente que eso es equivalente a tener lo siguiente, a tener los vectores que usted tiene en rojo, que sería 0, 1 y 1, 1, los mismos vectores que tiene en rojo, los pone en una matriz y le va a sacar la inversa. Y a esta matriz la vas a multiplicar por los vectores que estás queriendo conseguir, que es 1, 1 y 1 menos 1, que serían los azules. 1, 1 y sería 1 menos 1. Y estos son los vectores azules.
Una forma memotécnica para recordar esto es que los vectores rojos son los de beta, los vectores rojos son, perdón, los vectores rojos son los de C y los vectores azules son los de B. Ok. Entonces, si usted recuerda esto, le va a ser supremamente fácil calcular el cambio de base. ¿Por qué? Porque el cambio de base es aplicarle a cada vector de B la transformación de C, que es encontrar esos sistemas de ecuaciones. Pero no se preocupe, encontrar esos sistemas de ecuaciones es más fácil de lo que parece. Solamente tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es coger los vectores rojos, o sea, a los que usted quiere llegar, los pone ordenado en cada columna, le saca la inversa y los multiplica por el orden de los azules. Eso es suficiente, muchachos, para calcular. Esto es lo mismo, esto que hay acá, muchachos, algebraicamente es lo mismo que solucionar esos dos sistemas de ecuaciones. Y esto de acá es extremadamente más fácil, es muchísimo más fácil que eso. Si es solamente multiplicar esas dos matrices, esta es una forma extremadamente rápida, muchachos. O sea, usted se puede ir a leer la teoría que hay en la página web del curso y entender todo el desglose teórico y demás. Pero en la práctica, para solucionar los ejercicios, usted lo único que necesita es entender eso. Y es que si quiere pasar de B a C, la matriz que cambia de la base B a la base C, lo que tengo que hacer es coger los vectores de C, los organizo en una matriz, les saco inversa y los multiplico por los de B, ordenados. Y esa multiplicación me va a dar lo siguiente. Esa multiplicación me va a dar 0, menos 2, 1 y 1. Vamos a... sí, esa multiplicación nos da eso. ¿Ok? Esto es exactamente la multiplicación de esas dos matrices. Esa multiplicación de matrices, muchachos, y la inversa la pueden calcular en MATLAB. ¿Okay? Eso lo pueden calcular en MATLAB. Incluso voy a mostrarles, denme un momento, les proyecto MATLAB y les muestro lo fácil que es calcular esto. Ok, en MATLAB sería muy fácil definir esto. Primero vamos a definir la matriz, la matriz de los vectores rojos. Luego definimos la matriz de los vectores azules, que sería esta. Y por último, lo que hacemos es, venga, para que lo vayan viendo, a este lado lo pueden ver. Entonces, noten que lo que tenemos acá tenemos A, que es la matriz de vectores rojos, 0, 1, 1, 1. Y acá tenemos la matriz de vectores azules, 1, 1, 1, menos 1. Aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, y es multiplicar la inversa de A por B. Es la inversa de los rojos por B. Eso me va a dar 0 menos 2, 1, 1, que es exactamente lo que tenemos acá. 0 menos 2, 1, 1. Ahora, por otro lado, P, el cambio de base en dirección contraria de C a B, pues es lo mismo que tenemos acá, pero a la inversa. O sea, que sería la inversa de P de C de beta a C. ¿Ok? A la menos 1. ¿Qué significa eso? Que es esta matriz 0, 1, menos 2, 1 a la inversa. Y si le sacamos la inversa a esta matriz, vamos a MATLAB. Esto sería lo siguiente. Si le sacamos a esto, le llamaremos la matriz C.
que es esa matriz que ya teníamos, y si le sacamos la inversa C, pues obtenemos lo siguiente. Es 1/2, 1, menos 1/2 y 0. O sea que esto en realidad es 1/2 menos 1/2, 1 y 0. Esa es la matriz en el otro sentido, la matriz de cambio de base en el otro sentido. Entonces, repito, para que quede completamente claro. Si yo quiero cambiar bases, lo único que identifico, hacer una matriz de cambio de base, perdón, lo que necesito identificar es quiénes son mis vectores azules y quiénes son mis vectores rojos. En este caso voy a llamar azul de donde salgo y voy a llamar rojo a donde llego. ¿Ok? Entonces yo quiero que mis vectores azules, los vectores que yo tenga en el espacio escrito como azules, se conviertan en rojos. Entonces eso, hay una forma sencilla, pues obviamente aquí está la forma, digamos la forma larga, aquí les expreso algebraicamente el sentido de lo que estoy haciendo, que es buscar los sistemas de ecuaciones. Esto es fácil en este caso porque es 2 por 2, pero si usted estuviera en R a la 5 por R a la 5, tendría entonces 5 sistemas de ecuaciones con 5 incógnitas, tendría 25 incógnitas. Eso es un montón de números que probablemente tenga bastante probabilidad de equivocarse. Entonces yo les traigo es la forma sintetizada de cómo resolver eso. Si usted quiere pasar de la base azul a la base roja, lo que va a hacer es lo siguiente: escoger los vectores rojos, le saca la inversa y lo multiplica por los vectores azules. Eso es suficiente para calcular la matriz de cambio de base. Y cuando usted tiene esa matriz de cambio de base, si quiere cambiar, hacer el sentido contrario, es decir, usted aquí tiene el sentido, el que calculamos es de rojo a azul. Y en este caso calculamos de azul a rojo, ahora que hemos de rojo a azul. Si usted quiere cambiar el sentido de las bases, lo único que hace es que calcula uno, el primero que ya calculó, que es de azul a rojo, o sea, de B a C, y es R2 en la base B, tengo cómo cambiarlo a elementos de R2 en la base C. Como ya tengo cómo hacer ese cambio de base de B a C, entonces el de C a B, que es el sentido contrario, es más fácil porque es simplemente sacarle la inversa. Así como uno habla de manera coloquial, es que es el sentido inverso del cambio de base, pues entonces es la matriz inversa también. Ok, muchachos, esto en general les va a funcionar casi que en cualquier caso, sobre todo en los que les pueda caer en el parcial, y les va a simplificar mucho la vida, porque cuando ustedes cuando lean la teoría del curso en este tema particular, se van a ver que la escritura puede ser un poco densa, y no se preocupen, cuando estén estudiando esto, si no entienden muy bien, vuelvan a ver estas notas y van a ver que realmente esos ejercicios no son tan difíciles. Ok, vamos entonces a hablar sobre el último tema de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar básicamente solo 2 temas. Hoy vamos a hablar en esta última parte de la clase sobre cambio de bases, pero en transformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Voy a darles un contexto antes de empezar. Déjenme un momento que estoy aquí organizando mis notas. Supongan lo siguiente, listo, este ejercicio ya terminó aquí, listo, perfecto, esto lo dejamos acá. Suponga lo siguiente, suponga que usted tiene una transformación que va de Rn a Rm. ¿Ok? Perfecto. Pero suponga que usted lo que tiene es que usted cada espacio lo tiene en una base diferente a la canónica. Entonces, si usted tiene esta transformación, usted va a tener el siguiente diagrama. Y es, vea, usted tiene Rn escrito en una base que llamaremos beta. Y tiene Rn por Rm
escrito en una base alfa, cada uno en una base diferente. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que uno normalmente haría? Pues venga, yo me llevo esto de Rn a la base canónica. Esta es la base canónica, es decir, E1, E2, E3 hasta En. Y esto de aquí pues va a ser la matriz de cambio de base de beta a la base canónica. ¿Okay? Y aquí vamos a tener el cambio de base igual para la base canónica de Rm. De Rm vamos a tener E sub m, que es la base canónica de sub m. Entonces aquí tenemos el cambio de base de alfa a esta. Entonces tenemos una matriz de cambio de base que me permite pasar de beta a Rn. Y esta de esta a esta. Entonces, cuando yo tenga esta transposición, esta de acá, que es esta transformación lineal de acá, es la transformación lineal que va de, llamaremos de E1, N, M, A, E beta. N. ¿Ok? Entonces, lo que hay acá, muchachos, sería la transformación y esta es la que yo quiero calcular. Todas estas las conozco. Yo exactamente todas estas las conozco. Sé cómo calcular esto, sé cómo calcular esto y yo también sé cómo calcular esto, claro, porque es que esto de acá no es más que la matriz estándar. Esto de aquí no es más que la matriz estándar de la transformación, ¿cierto? O sea, una matriz que me permita pasar de Rn a Rm en las bases canónicas, pues básicamente es la base, la matriz estándar de la transformación. Lo que yo quiero calcular acá es esta transformación, que sería cómo paso yo de la transformación cuando estoy cogiendo elementos de beta y los estoy llevando a alfa. Esto es lo que yo no sé. Entonces, como yo no sé esto, lo que vamos a hacer es componer este sentido. ¿Y cuál es este sentido, muchachos? Lo voy a pintar en azul. Es lo siguiente. Este sentido, voy a borrar esta flechita, la voy a poner en sentido contrario. Esta flechita de acá es la inversa. Recuerde que si yo cambio de sentido es la inversa. Entonces, esta matriz roja, esta transformación roja, esta que hay acá, no es más que componer este cambio de base por la matriz estándar de la transformación por este cambio de base. ¿Ok? Entonces, estos cambios de base de acá y esta transformación, si yo multiplico esta matriz por esta y por esta, voy a obtener esta de acá. ¿Ok? Repito, porque esto puede ser un poco confuso. Suponga que usted tiene una transformación que va desde Rn a Rm. Esa transformación usted la tiene definida en los espacios, en las bases canónicas, ¿cierto? Es decir, usted la tiene acá y acá. Pero usted tiene además unas bases beta y alfa en cada uno de los espacios. Entonces usted puede ir de la canónica a beta o de beta a la canónica, o también lo puede hacer con alfa, de alfa a la canónica o de la canónica a alfa, porque ya sabemos cambiar bases en el mismo espacio, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Entonces, suponga que yo tengo dos espacios, entre ellos dos cada uno viene con una base diferente y además tengo una transformación que estaba definida solamente con la base canónica. Entonces, lo que yo quisiera es, venga, yo quiero una transformación, pero que se aplique a la base beta y me lo lleve a la base alfa, desde Rn a Rm. Si yo quisiera eso, lo que necesito es la matriz que está en rojo, acá arriba, que es esta matriz. Entonces, ¿cómo construyo yo esto? Pues este camino no lo conozco. Entonces, lo que voy a hacer es definir este camino azul y es, primero cambio de beta a E sub n
del cambio de base de beta a E sub n, donde este E sub n es la base estándar canónica de Rn. Y lo mismo voy a hacer aquí, pero en sentido contrario, y es, voy a tener, aquí tengo el cambio de base de alfa a E sub n y le saco inversa para que la flecha se me vaya hacia arriba, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico esta matriz por esta matriz, por esta matriz en ese orden, ¿cierto? Arranco aquí, luego bajo aquí y luego acá, voy a tener exactamente lo mismo que si me fuera por arriba. Entonces, esta es la matriz que realmente necesitamos calcular. Listo, este diagramita me lo voy a reservar, lo voy a guardar por acá. Lo voy a guardar por acá y ahorita lo volvemos a utilizar. Denme un segundo. Vamos, esto de acá es lo que vamos a utilizar enseguida. Entonces, denme un segundo. Vamos a correrlo un poquito para la definición. Listo. Entonces vamos a hacer esta definición. Definición. CAT de Rn a Rm una transformación lineal. Entonces, donde beta, llamaremos a esto beta n, entonces pongámosle a esto beta n, simplemente la vamos a cambiar de nombre, que sea U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, y alfa m, les voy a poner nombrecitos al alfa simplemente para que sea más fácil diferenciarlo después, para saber que beta es la base de Rn y no nos confundamos. Y este vamos a escribirlo como un B sub 1, B sub 2 hasta B sub m. Son bases de Rn y Rm. ¿Ok? Esto es lo que hemos dicho ahorita. O sea, tengo dos bases. Entonces vamos a cortar esto. Y vamos a copiar lo siguiente. Entonces, denotamos la matriz. Llamaremos esto... entonces, la matriz estándar de T de beta n a alfa n es esta matriz, que es T, la matriz estándar, que es esta de acá, pero yo la quiero calcular de beta hacia alfa, que sería alfa n y beta n. ¿Okay? Esto existe una forma fácil de hacerlo, o una forma fácil de recordarlo, pero en la práctica vamos a ver que realmente la que se usa es la de abajo, la del diagrama, que ya lo voy a computar ahorita, que lo voy a poner ahí. Vea, coja, si usted quisiera aplicarlo uno a uno, entonces coja los vectores de beta, listo, coja los vectores de beta de la salida y les aplica, a cada uno les va a aplicar t, y a lo que le dé, lo que vas a hacer es aplicarle la base alfa. Okay. Repito, si usted lo que quiere es pasar de esto a esto bajo la transformación, es decir, usted quiere
coger vectores en la base beta, aplicarle la transformación y que la transformación le dé objetos en la base alfa. Entonces lo que necesita es coger cada elemento de beta, aplicarle la transformación y después de aplicarle la transformación los convierte a la base. Así sucesivamente va a llegar a tener esto. U sub 2 alfa m y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería T de U sub n. En un segundo corro esto. Sería el último U sub n. Y aplico alfa e. Esta matriz es lo que llamamos la matriz estándar de B sub n a alfa n. Esta matriz. Entonces, esto de acá no lo voy a borrar todavía, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a necesitar con esto. Entonces, esto de acá se puede ver también como lo siguiente. Esto de acá también se puede ver de la siguiente manera. T de alfa m beta n se puede ver como la multiplicación de P de, estamos hablando de beta E sub n, beta n, esta matriz por la matriz estándar de T por, o sea, esta matriz estándar, esta matriz, la matriz, obviamente la matriz estándar, pero la vamos a copiar como la matriz estándar de E sub n a E sub m. M. Y aquí pues multiplicamos por la inversa, que sería P de E sub m a alfa m por el diagrama siguiente. Lo que queremos es que hay dos formas de calcular la transformación entre esas dos bases. Una es irse a la definición pura de decir, vea, yo voy a coger cada vector de beta, le aplico la transformación y luego lo busco en la base. Entonces noten, muchachos, que esto realmente es difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene que aplicar la transformación, que es esto. Y luego aplicar la transformación tiene que hallar las coordenadas de ese vector en esta base. Lo cual significa que usted por cada columna usted tiene que armar un sistema de ecuaciones. En cambio, esto de acá abajo es mucho más fácil, porque tenemos fórmulas de cómo calcular los cambios de base P, que ya los vimos en un ejercicio anterior, que simplemente multiplicar unos vectores, esos cambios de base y la matriz T, que la matriz T es la matriz estándar la matriz estándar de siempre, de la transformación, la que conocemos de toda la vida. Entonces, el de abajo no requiere que yo solucione sistemas de ecuaciones, el de arriba sí. El de arriba requiero m sistemas de ecuaciones que tienen n incógnitas. Entonces, eso es un puñado, o sea, tengo n por m incógnitas. Eso es un montón, de verdad un montón. Entonces, normalmente en la práctica es mejor utilizar el de abajo. Aunque obviamente si usted quiere ir al de arriba, está bien. Listo. Vamos a hacer un ejercicio que me parece muy ilustrativo con respecto a este tema. Deme un momento. Ya lo voy a copiar acá en el tablero. Aunque este ejemplo no esté en el taller,
creo que este ejemplo es muy bueno para ilustrar realmente el cómo debe uno proceder para calcular esto. Entonces vamos a poner un ejemplo de una transformación que va de espacios diferentes. O sea, ejemplo, que va a ser este ejemplo que hay acá. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo, vamos a entender el ejercicio. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? El ejercicio me dice, vea, yo tengo una transformación lineal que va de R3 a R2, que así está definida. Coge un vector x, y, z y lo lleva a x menos 2y y x más y menos 3z. Hasta ahí, todo normal. Y lo que me dice es conseguir las siguientes bases, b y c, y además E3 y E2, que son bases de R2 y R3. Las bases E2 y E3 son las bases canónicas. Y B y C son combinaciones de esas bases. Entonces, el literal A lo que me dice es determine la matriz estándar de la matriz. O sea, esa matriz estándar es la matriz estándar de toda la vida. O sea, es la matriz estándar normal, o sea, la que conocemos desde el segundo parcial. Ahora, luego me dice, utilice esa transformación A para calcular la matriz la matriz estándar de la transformación entre la base beta a la base C. Entonces, vamos paso por paso. Antes de determinar el literal A, lo que hay que escribir es realmente quién es B y quién es C. ¿Listo? Porque ahí las bases están operadas. Entonces, primero note que ¿quién es B? B no es más que vamos a copiarlo aquí un poquito más grande, 1, 0, 0. Ese sería el primer vector. El otro es sumar los dos canónicos, o sea que tendría el canónico 1, 1, 0. Al sumar los dos, al sumar los dos primeros canónicos me daría este, y al sumar los tres canónicos, pues tendría 1, 1, 1. Esto es B. ¿Y quién es C? C no es más que lo siguiente. Esto ya es una base de R2, entonces es E1 más E2. Sería 1, 1. Y acá sería E1 menos E2. E1 menos E2. O sea que sería 1 menos E2, que sería esto. Esas son las dos bases. Las dos bases que me están dando. ¿Listo? Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, ahora sí vamos a hacer el literal A. Y es... lo que me pide es la base, la matriz estándar de T. Esa es facilita porque la matriz estándar de T es fácil de calcular y es la matriz estándar de T es simplemente coger los elementos, los vectores de la base que serían R3, que serían los canónicos, y aplicarle la transformación. Listo, recuerden que estamos en la matriz, esta matriz de acá. Listo, entonces vamos a escribirlo, que es esta misma, T de E3 de E3 a E2. Es lo mismo. Cuando las matrices, cuando las bases son las canónicas, ir de una canónica a otra canónica básicamente es tener la misma matriz estándar que ya teníamos. Entonces, escoger los elementos de esta base y aplicarle T. Entonces, escoger T de E1, T de E2 y T de E3. Recuerden que E1, E2 y E3 son esas bases son los canónicos de R3. ¿Listo? Entonces, esta matriz
que es la que me están pidiendo, me va a dar lo siguiente. Me va a dar lo siguiente. Y me va a dar 1, 1, menos 2, 1, 0, menos 3. ¿Okay? ¿Cómo llegué yo a estos valores, muchachos? Es muy fácil. Aplique esto, aplique t a este valor. Entonces, ¿cuánto vale t de E1? ¿Cuánto es t de 1, 0, 0? Pues eso me va a dar 1, 1, que es exactamente el que tengo acá abajo. Y así sucesivamente, cuando yo le aplico a los otros vectores canónicos, me va a dar esa matriz. Entonces creo que esta matriz estándar, si la entendemos todos, es muy fácil, es la matriz estándar de la transformación de toda la vida. Entonces, ahora sí, lo que me dice el punto B, que ese realmente es el que nos interesa, el más difícil, y es determine la matriz estándar de la transformación entre la base beta a la base C utilizando la matriz estándar que ya había calculado. O sea, que es esta matriz que habíamos calculado. Entonces, beta, B. Recuerde lo siguiente, muchachos. Recuerden lo que habíamos escrito ahora. Y es que recuerde que la transformación, la matriz estándar de la transformación de B a C se puede ver como lo siguiente, como la matriz de, como lo habíamos, se puede ver de la siguiente manera, y esta es una fórmula, o sea, hay muchas fórmulas generales, pero yo les aconsejo que si aprendan esta que yo les voy a dar acá, es la que siempre es mucho más fácil de calcular, y es la siguiente. Esto siempre lo pueden ver como, yo lo voy a escribir y luego les voy a decir qué es lo que estoy haciendo. O sea, lo que estoy haciendo aquí es viajando entre los diagramas que teníamos ahora. Okay. Aquí tengo la matriz estándar de T y luego lo que tengo es P de E3 a beta. Entonces, noten, muchachos, eso es muy fácil de recordarlo, y es, vean, coja la matriz, esta matriz de C, de beta a C, vamos a ponerle colores para que sea más fácil, de beta, de B, que es la azul, es esta, y note que está en la misma posición, a la derecha, y esta roja es esta que hay acá. Entonces, la azul es muy parecido a la memotecnia que les había enseñado ahorita, de pongan los rojos a la inversa y pongan los azules normales. Aquí es exactamente lo mismo, muchachos, y es, ponga la transformación, la matriz estándar en la mitad, a la izquierda ponga el rojo, o sea, el rojo yendo a su canónico. Recuerden que C es una base de R2, esto es una base de R2 y esto es una base de R3. Entonces, cada uno de ellos yendo a su canónico, pero el primero lo volteas. Ya, o sea, le pone la inversa. La matriz le saca la inversa. Muchachos, eso es una forma general de cómo calcular esto. Si a usted le preocupa de dónde salen estas fórmulas, en la teoría del curso está el desglose de cómo calcularlo. O una forma equivalente es como se los calculé ahorita, que es con ese diagrama. Usted viajando entre ese diagrama puede llegar fácilmente a estas fórmulas. De hecho, ahorita llegamos a una fórmula general con ese diagrama. Entonces,
Lo que les digo es, muchachos, apréndanselo de una forma práctica que les sirva para hacer los ejercicios. Y es, vuelvo y digo, si yo quiero la matriz estándar de T, de la transformación lineal, del espacio azul al espacio rojo, lo que voy a hacer es tomar la transformación en la mitad, ¿cierto? A la derecha pongo el azul y a la derecha pongo el rojo, exactamente en este mismo sentido que hay acá. Y el azul lo llevo a su base canónica y el rojo lo llevo a su base canónica, en cambio de base. Pero al primero siempre le saco la inversa, a los rojos, al igual que lo hice ahorita con el cambio de base. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar como ejercicio, muchachos, les voy a dejar como ejercicio calcular las bases, las proyecciones, el cambio de base rojo y el cambio de base azul, que es como lo hicimos en el ejercicio, en el primer ejercicio que hicimos hoy en clase, que era cómo calcular el cambio de base de una base a otra. ¿Listo? Ese ya lo saben hacer ustedes, así que yo voy a asumir que ya lo saben y vamos a poner realmente el resultado que nos interesa. Y el resultado que nos interesa es el siguiente. Denme un segundo, yo veo por aquí mis notas y les digo qué es lo que tiene que dar. Listo. Entonces, le va a dar lo siguiente. La matriz, aquí esta matriz le va a dar 1, 1, 1, menos 1 a la inversa por la matriz que ya habíamos calculado, que es esta matriz ya la habíamos calculado, que era 1, 1, menos 2, 1, 0, menos 3. Y esta matriz de acá, que es esta de acá, le va a dar 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 1, 1. Muchachos, si ustedes notan, la matriz roja son exactamente los mismos vectores rojos que teníamos ahorita. O sea, son estos mismos vectores rojos que teníamos ahora. O sea, yo tengo la base, a mí me están pidiendo la base roja y esta es la base azul. Entonces, estos son los vectores azules y estos son los vectores rojos. Si se dan cuenta, al igual que en el primer ejercicio, la base de C a la canónica y la base de B a la canónica no es otra cosa, muchachos, que calcular, que poner los vectores exactamente en ese mismo orden. 1, 1, 1 menos 1 y 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, que son los azules. Esto de aquí vendrían siendo los vectores azules y esto de aquí siguen siendo los vectores rojos. Entonces, al final de cuentas, realmente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que teníamos ahorita. Y era coger la matriz de los rojos y la matriz de los azules y multiplicarla. La única diferencia que hay acá es que ya no cogemos solo la matriz de los rojos y los azules, sino que en la mitad ensanduchamos con la matriz de la transpuesta. Entonces, realmente en la clase de hoy lo único que hemos hecho es justificar que podemos tomar los vectores rojos, invertirlos con los vectores azules y no ponerle nada o ponerle una transformación en la mitad y ya automáticamente eso me va a ayudar a cambiar las bases. ¿Listo? Muchachos, es exactamente lo mismo que el primer ejercicio, al final de cuentas. ¿Listo? Les dejo el ejercicio para que lo hagan, para que hagan que efectivamente ese cambio de base sí funciona. Pero al final siempre recordar lo mismo. Listo, venga, ¿cuáles son los azules y cuáles son los rojos? Los azules es de donde yo salgo, los rojos es a donde yo llego. Listo. Entonces, la matriz roja, pongo los vectores de la base roja ordenados y le saco la inversa. Y al azul lo mismo, pongo los vectores de la base azul y a esos azules sí no les saco inversa. Y en la mitad, si me están pidiendo el cambio de base de 2, no necesito nada. Solamente pongo la matriz azul y la roja. Si me están poniendo
la transformación lineal entre dos bases, entonces pongo la roja, la azul y en la mitad ensanducho, queda ensanduchadita la matriz estándar de la transformación. Ya, eso muchachos les va a funcionar de manera universal, no se compliquen. Si usted se va a leer la teoría, se va a encontrar un montón de cálculos y de fórmulas y nada, no se preocupe muchachos, siempre vaya hacia lo más básico. Trate de entender esto, qué es lo que realmente estás haciendo de manera algebraica y luego de forma práctica para hacer los ejercicios. Usted dice, no, listo, como me enseñó el profe, cojo los vectores azules, los vectores rojos, armo las matrices, multiplico y listo. Esto muchachos, este ejercicio que hay acá, que parece extremadamente difícil, o sea, yo me he demorado, obviamente porque se los estoy explicando en detalle, pero este ejercicio usted lo puede hacer en menos de 10 minutos en un parcial. ¿Por qué? Porque realmente lo que toma tiempo acá, una vez usted sabe la fórmula, es multiplicar las matrices. Pero la multiplicación de las matrices ni siquiera la tiene que hacer usted. Usted puede hacer la multiplicación de matrices en MATLAB. Entonces, en MATLAB, al multiplicar eso, le va a dar lo siguiente. Pues yo voy a sacar factor común, un medio, para que se vea bonito. Al final le va a dar esta matriz. 1 menos 3 menos 2 y 0. Esa es la matriz que al final va a dar el ejercicio. Entonces, para terminar la clase, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que realmente definimos hoy, que fueron dos cosas. Entonces, lo primero que definimos en la clase de hoy fue cómo calcular el cambio de base. Y el cambio de base es extremadamente fácil, porque dijimos, vea, para calcular el cambio de base de un espacio, dentro del mismo espacio, es decir, B y C son bases del mismo espacio, de Rn. En este caso son dos bases para R2. Entonces la matriz de cambio de base no es más que, si usted quiere cambiar de la base azul a la base roja, pues lo mismo, organice los vectores rojos en orden, que esta es la base roja, 0, 1, 1, 1, y le saca la inversa. Y eso lo multiplica por la base azul, que es 1, 1, 1 menos 1. Listo, multiplique las dos matrices y automáticamente tiene el cambio de base. Listo. Ahora, lo que nos están pidiendo ya es, venga, es que usted lo que necesita es calcular ya la matriz estándar de la transformación, pero que me lleve de la base azul a la base roja. Entonces usted dice, listo, muy fácil, es exactamente lo mismo. Ponga la base roja, los vectores de la base roja, le saca la inversa. Lo multiplica por la matriz estándar, que es esta. Y a esa matriz estándar lo multiplica a la derecha con los vectores azules sin inversa. Siempre que van en inversa son los rojos. Que recuerden que los vectores rojos son los de la base de llegar. Listo, muchachos. La clase de hoy se sintetiza en esas dos fórmulas. Si usted es capaz de entender esas dos fórmulas, el resto de ejercicios que vaya a hacer del taller y del examen de cambio de base le van a quedar extremadamente fáciles. Listo.